nosotros. Hoy estamos jueves, es tiempo de poder meditar la palabra de Dios, tiempo de poder acercarnos a su presencia, a buscar. Recuerda que todo tiempo es bueno, sea en la mañana, sea en la tarde, sea en la noche. Es importante disponer nuestro corazón, separar un tiempo para meditar las palabras de Dios, para comunicarnos a través de la oración, para pedir la dirección de Dios en lo que resta del día. Así que vamos a orar al Señor para pedir su dirección. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias por este tiempo en el cual nos permites acercarnos a tu presencia. En primer lugar, reconociendo a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, el único medio, el único puente que nos lleva directamente hacia Dios. Padre Santo, en el nombre de Jesús queremos pedir la dirección de tu Espíritu Santo. Dice tu palabra que el Espíritu nos va a llevar a toda verdad, que el Espíritu Santo nos va a consolar, nos va a ayudar, nos va a fortalecer. Por eso deseamos que la presencia de tu Espíritu Santo esté con nosotros en todo tiempo. Señor, dirígenos de principio a fin de este tiempo devocional, y que toda palabra que salga de mi boca sea palabra direccionada a través del Espíritu Santo. Someto mis pensamientos, someto todo, y también, eterno Dios, aquellos que están escuchando el tiempo devocional, Padre Santo, toda preocupación, toda carga, toda distracción salga de sus vidas y puedan recibir la palabra, Señor, en ese corazón, y pueda generar, eterno Dios, el fruto al 30, 60 y al 100 por uno. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, estimado, voy a leer la palabra de Dios, solamente un versículo en Proverbios capítulo 15, versículo 24. Lo voy a hacer en la traducción lenguaje actual. Dice la palabra de Dios, nuevamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: los sabios van rumbo al cielo, los tontos rumbo a la muerte. Voy a leerlo también en la versión en la versión Reina Valera del año 2015. Nos dice así: al prudente el camino de vida le conduce arriba, para apartarse del Seol abajo. Muy bien, aquí en la palabra de Dios nos está hablando de dos caminos, de dos destinos finales. Y esto se va a determinar el día que aquella persona, con o sin Cristo en su corazón, parta hacia la vida siguiente, la siguiente vida. La palabra de Dios nos habla de dos lugares, y ya desde el Antiguo Testamento nos hablaba del lugar de la presencia de Dios, y también nos hablaba de un lugar llamado Seol, que era el lugar donde iban los muertos. Pero en el Nuevo Testamento Jesucristo nos revela a plenitud qué era precisamente este lugar, qué era el lugar que iba hacia abajo y cuál era el lugar que iba hacia arriba. El Señor nos dijo claramente que nos iba a preparar lugares, moradas, para que todo aquel que le sirviera, y todo aquel que creyera en Él y le sirviera, iba a recibir como recompensa pues los lugares que el Señor había preparado para cada uno de sus hijos. Pero también el Señor reveló que había un lugar de tormento llamado el Gehenna, o el infierno. Entonces ese lugar es un lugar de tormento, un lugar de aflicción perpetua. Entonces el Señor Jesucristo hizo la narración de una historia. Él narró la historia de un hombre rico y un hombre justo que era pobre, llamado Lázaro. Y ambos dice que murieron, y al morir ambos dice que el primero, o sea el rico, fue al lugar de tormento. Vinieron los demonios y se lo llevaron al infierno. Y el otro hombre justo, el otro hombre pobre, llamado Lázaro, fue llevado por los ángeles a la presencia de Dios, fue llevado al paraíso. Entonces viene la revelación de Dios que hay dos lugares. Muchas sectas, muchas religiones hablan de que no existe el infierno, que no existe el cielo, o no existe como tal. Otros sectas, otras religiones, otras creencias hablan de que el cielo e el infierno, ambos lugares se encuentran en la tierra.
y que el hombre simplemente va a cosechar los resultados de su vida en desgracia, en desdicha en la tierra, y que luego va a morir y luego ya no pasa nada y todo quedó ahí, se borra todo, y ya no existe la persona más. Pero la palabra de Dios claramente nos habla de que hay una vida después de la muerte, hay una vida que continúa después de esta, y esa vida, por eso la palabra de Dios nos dice que esa vida nos puede llevar a salvación o nos puede llevar a condenación. En Proverbios 15:24, como lo había leído al comienzo, nos dice que el camino de vida al sabio le va a llevar precisamente ese camino de vida eterna. Ese camino le va a llevar a la salvación, lo va a llevar a estar en la presencia de Dios y a disfrutar de las bendiciones que ya Dios tiene preparado para cada uno de sus hijos. Esto es algo que muy poco se predica, mucho se habla acerca del carácter cristiano, muchas veces hablamos, digamos, los pastores, hablamos muchas veces de lo que es el pecado, de renunciar, de buscar el reino de Dios, pero muy poco se tiene en claro cómo va a ser la manifestación del reino de Dios. Es importante que cada cristiano entienda que si es que Cristo no viene antes, toda persona que muere en Cristo va a alcanzar tener una vida eterna con Dios, va a alcanzar tener un lugar especial, pero que no va a ser eterno, que el hombre y la mujer cristiana va a resucitar, va a haber una resurrección en la cual Dios va a reinar y va a poder participar de ese reino. Pero también la palabra de Dios nos habla de una muerte eterna, o sea, de una segunda muerte, y aquellos que murieron sin Cristo van inclusive van a ser sacados del infierno para ser juzgados y arrojados a una segunda muerte llamado el lago de fuego. Entonces es importante que entiendas que el cristiano tiene que, como prudente que es, como hombre de Dios, como mujer de Dios, perseverante, va a procurar pasar incluso en esta vida por caminos angostos, por caminos de mucho sufrimiento, mucha aflicción, para poder alcanzar lo que Dios tiene preparado. Vemos también por otra parte que aquella persona que vive de acuerdo a su voluntad, que no vive de acuerdo a lo que Dios ha establecido, que vive en desobediencia, en rebeldía, pues como resultado va a tener el lugar de abajo, que es el infierno, es un lugar de tormento eterno. La palabra de Dios describe que ese lugar es un lugar donde el fuego no se apaga, que es un lugar donde aún el gusano no muere. Esto quiere decir que es un lugar de tortura, de muerte continua, de descomposición continua. Han habido personas que han dado testimonio, que han tenido visiones, que Dios los ha llevado a ese lugar, y aún inclusive personas que resucitaron, que se volvieron a la vida y cuentan de los tormentos, de las cosas horribles que se viven en ese lugar llamado infierno. Dice que es un lugar en el cual las personas están continuamente siendo atormentadas, quemadas, donde el gusano así literalmente comienza a salir a comerse la carne, comienza a atormentar a la persona de una manera tremenda, y hay demonios que atormentan, y es un lugar de mucho sufrimiento, es un lugar maloliente, es un lugar horrible, muy indescriptible. Las personas, cuando han tratado de describir ese lugar, no encuentran las palabras para poder describir las cosas horrendas y terribles que se viven en ese lugar. Pero eso no ha sido la voluntad de Dios. O sea, ese lugar no ha sido preparado para el hombre. No fue la voluntad de Dios que el hombre fuese a ese lugar, pero fue a causa de la desobediencia, fue a causa del pecado que el hombre está yendo a parar ahí. Ese lugar fue preparado para el diablo y sus ángeles, y el diablo sabe bien que ese lugar finalmente va a terminar. El diablo y sus demonios, los ángeles caídos, van a terminar en ese lugar, pero el enemigo lo que quiere hacer es que toda la cantidad posible de personas, de seres humanos, vayan a ese lugar, ya que representan la imagen, el hombre y la mujer representan la imagen de Dios. Entonces el enemigo aborrece al hombre, y él quiere llevarse la gran cantidad que pueda, llevarse al infierno. Por eso hay dos decisiones. Una decisión sabia es vivir de acuerdo a los principios, a los preceptos de la palabra, es vivir en obediencia a Dios, es haciendo la voluntad de Dios, conociéndola, y esto lo vas a hacer a través de vivir una vida sujeta, obediente a la palabra de Dios. Y otro destino es el que es de condenación
que van a ir aquellos que viven haciendo su propia voluntad, ignorando la voluntad de Dios, ignorando lo que Dios tiene preparado, lo que Dios tiene preparado para cada uno. La voluntad de Dios no es de que el hombre se pierda, no es de que Dios sea condenado, porque hay muchos que también dicen, pero ¿cómo es que Dios puede ser tan malo? Dios es bueno, ¿y cómo es que Dios va a permitir que el hombre sufra o que haya destrucción para su alma? Pero la palabra de Dios nos habla que Dios es, si bien es Padre de misericordia, pero Dios es juez y es un juez justo. Entonces, si el hombre decide aborrecer a Dios, Dios va a actuar conforme a su justicia. Si alguien no quiere recibir la bondad de Dios y desprecia el favor de Dios, desprecia el sacrificio que hizo su Hijo Jesucristo, entonces no queda otra más que la condenación. Por eso, bien claro nos dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, que mayor será la condenación para aquellos que, habiendo tenido la oportunidad de arrepentirse, que habiendo tenido la oportunidad de recibir a Jesucristo, lo despreciaron. ¿Sabes? El precio de Jesús, de su sangre, fue Dios mismo encarnado. Fue el precio muy alto, un precio que no hay forma de poder pagarlo, porque es un precio tan elevado, que es el precio mismo de la sangre de Jesucristo, de nuestro Salvador, de nuestro Dios en la tierra, Dios hombre en la tierra. Entonces vemos que eso es algo que aquellos que estamos comprendiendo, aquellos que hemos logrado comprender esto, entendemos que si fuese necesario nosotros mismos, negarnos a nosotros mismos, tomar esa cruz que es de cada uno obviamente, y negarnos a nosotros mismos y seguirle a Cristo, imitando el modelo que Él vivió en su conducta, en su carácter, pues esto nos va a garantizar recibir la cosecha de vida eterna. Pero aquellos que viven solamente pensando en sus propios egoísmos, buscando que vivir para este mundo que se termina y no considerando que hay un resultado final, que hay un juicio que vendrá después de todas las vidas que hemos vivido en esta tierra, entonces quizás vivieron como necios y finalmente el camino va a ser de la destrucción. Por eso no hay un lugar intermedio, no hay un lugar intermedio como algunos dicen que hay un lugar intermedio, un purgatorio, un limbo. Eso en las Sagradas Escrituras usted puede buscarlo, no lo va a encontrar, búsquelo, puede buscar acerca de ese lugar que menciona de un limbo purgatorio, puede buscarlo, incluso búsquelo en el internet, puede usted tener la libertad de buscar en internet si esto aparece en la Biblia, y usted se va a dar cuenta que no existe, que eso solamente han sido cuentos de viejas, como se dice, como la palabra de Dios nos dice, cuentos de viejas fábulas, que muchas veces las religiones se han inventado para buscar apañar muchas veces el pecado, muchas veces apañar la situación de que el hombre, digamos, no sea confrontado con la necesidad de arrepentirse. Así que el único camino que nos va a llevar a la salvación es el arrepentimiento, es vivir y dar esos frutos de arrepentimiento teniendo a Jesucristo en nuestro corazón. Muy bien, vamos a terminar este tiempo devocional y yo quiero invitarte, si no conoces a Jesucristo, si no lo has recibido, tienes la oportunidad de hacerlo. Recuerda también que si no tienes alguna persona que te pueda guiar, puedes continuar escuchando estos devocionales, puedes continuar buscando a través de la palabra de Dios y también orándole, pidiéndole a Dios que te pueda mostrar una iglesia donde se predique la palabra de Dios, donde se predique la sana doctrina, donde se predique el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es importante que también puedas ver cuál es su declaración de fe, cuáles son los puntos doctrinales, cuál es la creencia que sostiene la iglesia. Muy bien, vamos a terminar este tiempo devocional. Que Dios te bendiga y escucha este consejo. Ayunar es el ejercicio espiritual para liberarte y desatar el poder sobrenatural de Dios en tu vida. Tenlo en cuenta. Es el consejo del pastor Harold Villegas y la Iglesia Cristiana Rey de Gloria. Nos escuchamos en un próximo episodio. Shalom, shalom.